Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Express, el podcast de CaixaBank Research en el que intentamos poner un poco de orden y de calma a la avalancha de información económica que nos rodea. Yo soy Patricia Esteban y en el episodio de hoy vamos a ir de la macro a la micro para ver cómo los datos bien utilizados nos ayudan a entender mejor qué está pasando en la economía en el día a día. Seguro que más de una vez habéis pensado, muy bien, me dicen que la economía crece tanto, que la inflación se estabiliza en otro tanto, pero ¿qué pasa en la calle? ¿Cuánto esfuerzo nos cuesta pagar el alquiler o comprar una vivienda? ¿Cuánto suben los salarios? ¿Seguimos gastando en ocio y restaurantes como antes o ahora gastamos más en suministros, en luz, gas o en productos de primera necesidad? ¿Y cómo les va a los jóvenes o a los inmigrantes o a los colectivos más vulnerables? Hoy nos detendremos justo ahí, en el detalle, en esa letra pequeña que muchas veces no aparece en los grandes titulares, pero que complementa y nos ayuda a entender mejor las estadísticas oficiales. Y para hacer nos acompaña alguien que vive literalmente entre datos. Josep Mestres Domena, que es uno de los artífices del indicador salarial de CaixaBank Research y coautor del dossier sobre solidaridad en España, recientemente publicados en nuestra página web. Por supuesto, como a cada mes, también repasaremos la actualidad económica en este nuevo capítulo de Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Bienvenido al programa, Josep. Muchas gracias, Patricia. Encantado de estar aquí otra vez. Y me gusta mucho eso de ir de la macro a la micro porque refleja muy bien cómo trabajamos. Partimos del gran cuadro, pero intentamos bajar al detalle para ver qué está pasando realmente en el día a día de los hogares y las empresas. Muy bien, pues lo intentaremos ver este detalle. Y dime, Josep, ¿por qué los datos internos de alta frecuencia son tan importantes hoy en día para seguir la economía? Mira, Patricia, venimos de unos años con muchos shocks. La pandemia, las tensiones en las cadenas de suministro, el repunte de la inflación, el entorno geopolítico muy complicado, el cambio climático. Todo esto hace que la economía se mueva de forma mucho menos predecible que en épocas más tranquilas. En este contexto, los datos tradicionales como la contabilidad nacional o las encuestas oficiales siguen siendo imprescindibles, súper imprescindibles, pero tienen dos limitaciones. Llegan con cierto retraso y suelen tener un nivel de detalle limitado. Sabemos, por ejemplo, cómo evoluciona el PIB o el empleo en términos agregados, pero nos cuesta ver con rapidez qué está pasando con determinados colectivos, sectores en tiempo real. Y ahora tenemos además una tecnología que nos permite conseguir esta granularidad y poder ver datos de alta frecuencia, que para quien no esté familiarizado con esta terminología, son mediciones rápidas y frecuentes que pueden ser diarias, semanales, imagino que incluso menos que diarias, a lo mejor también puedes a lo que sea, ¿no? al segundo. Exacto. Pues que permite monitorizar la economía en tiempo real, como decía Josep, y anticipar tendencias y que logramos procesar y analizar gracias a estas nuevas tecnologías, a técnicas de Big Data, y también, en nuestro caso, los científicos de datos del equipo, a los que les mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí. Sí, con estos datos podemos hacer un monitoreo prácticamente instantáneo y con una mayor granularidad, distinguiendo por sexo, edad, nivel de ingresos, geografía. También podemos medir de forma casi inmediata shocks inesperados como la Dana de Valencia, los incendios del pasado verano o el apagón del año pasado. Vayamos al indicador de salarios para entender mejor cómo utilizáis los datos de alta frecuencia con ejemplos concretos. Cuéntanos, Josep. El indicador salarial de CaixaBank Research es una herramienta que construimos poco después de la pandemia del COVID. Fue un poco un catalizador que nos lanzáramos de pleno al estudio de la economía en tiempo real. En aquellos momentos, con la interrupción de la actividad a raíz de los confinamientos, todo íbamos un poco a ciega y necesitábamos entender qué pasaba. Y de aquí nacieron dos herramientas que en su momento fueron pioneras. El monitor de consumo, por un lado, que siguió y todavía sigue cada semana la recuperación de la actividad en España a partir de datos internos que se basan en transacciones de tarjetas, exactamente lo que estamos comprando todos pagando en un TPV o no, o yendo a un cajero sacando efectivo. Exactamente. Seguimos toda la actividad económica con la capilaridad de toda la geografía española y después también desarrollamos un indicador de desigualdad que permitió medir cómo estaba impactando la crisis de la pandemia en los colectivos más vulnerables, pero también cómo las políticas públicas como los ERTE
estaban contribuyendo o no a mitigarla. Muy bien, y de ahí fuisteis ampliando a otros indicadores, ¿no? Exactamente. Después del indicador de consumo y desigualdad, construimos 3 indicadores más, uno sobre el acceso a la vivienda, otro sobre gasto turístico y finalmente el de salarios. Y de ahí es donde nació el portal de economía en tiempo real, que está abierto a todo el mundo y que se puede consultar libremente. Nos hemos pisado porque íbamos a decir exactamente lo mismo los dos, que todo el mundo puede consultar en libre y descargar los datos y customizar según geografías, según todas estas dimensiones que comentaba antes Josep. Pero dime, ¿en qué web es? Es que la tenemos en inglés, la URL es realtimeeconomics.com, pero lo tenemos en castellano, en catalán y en inglés. Después de consumo y desigualdad, decías que construisteis otros indicadores, ¿no? El acceso a la vivienda, gasto turístico y de salarios. En el caso de los salarios, entiendo que lo que nos permiten estos datos de alta frecuencia, Josep, es que aparte de saber si suben o bajan, os ayudan a los economistas a responder a preguntas del tipo: ¿suben los salarios igual para todo el mundo? Para los jóvenes que para la gente mayor o de mediana edad o para los jubilados. ¿Crecen igual en, no sé, por decir algo, en Galicia que en Andalucía? ¿O hay salarios de determinados sectores de actividad o de sector público versus sector privado que van por delante o por detrás de la media, ¿no? Ahí podéis aterrizar este detalle, ¿no? Exactamente. Y ahora también podemos analizar 2 dimensiones más: el tamaño empresarial y la permanencia de los trabajadores en la empresa. Para la primera, hemos segmentado el crecimiento salarial del sector privado según el tamaño de la empresa emisora de la nómina, entre microempresas, si tienen de 5 a 9 empleados, empresas pequeñas, de 10 a 49, empresas medianas, 50 a 249 empleados, y las empresas grandes, que son aquellas empresas que emiten más de 250 nóminas. ¿Y qué os dicen esta división entre tamaño de empresa sobre los salarios de los trabajadores? Mira, los datos nos muestran que las empresas grandes registran aumentos salariales en promedio más elevados. En 2025 los salarios crecieron un 3%, frente al 2,9% en empresas medianas, 2,5% en empresas pequeñas o 2,1% en empresas micro. ¿Y qué diferencias hay entre los salarios de una persona que cambia de empresa o que permanece en la misma empresa a lo largo del tiempo? Mira, los resultados muestran que los trabajadores que cambian de empresa registran aumentos salariales notablemente superiores a los que permanecen en la misma. Al final, la movilidad laboral es un canal habitual de mejora retributiva, especialmente cuando hay escasez de determinados perfiles o competencia intensa por mano de obra cualificada. La brecha salarial, en realidad, puede aportar mucha información sobre el grado de tensión en el mercado laboral. Por ejemplo, durante la pandemia, esta tensión se redujo mucho y la diferencia entre ambos también, pero con la reactivación económica y las tensiones inflacionistas, la brecha aumentó. Ahora, en la actualidad, vemos que los salarios que permanecen en la misma empresa aumentaron en 2025 en un 2,8%, mientras que los que cambian tienen incrementos muchos más elevados, superiores al 7%. Caray. Bueno, este patrón sugiere que en determinadas ocupaciones las empresas pueden ofrecer mayores aumentos para intentar atraer a determinados perfiles de talento. Y esto se ve en las retribuciones que reciben una vez han cambiado de empresa. Muy bien, muy interesante esta información. Otra cosa que quería comentar contigo, Josep, cambiando un poquito de tercio, y que creo que suele preocupar a la gente cuando oye hablar de datos internos, estamos hablando de datos de alta frecuencia, de pagos con tarjetas, es el tema de la privacidad. Yo me incluyo en este grupo de personas preocupadas por el uso que se hace de nuestros datos. ¿Puedes explicar, Josep, cómo trabajáis estos datos para que sean útiles desde el punto de vista económico, pero que a la vez respetando totalmente la confidencialidad de los usuarios? Sí, claro, Patricia, en realidad es una pregunta muy pertinente y te lo puedo mostrar con el ejemplo del indicador salarial. Ese indicador se trabaja siempre de forma agregada y anonimizada. No analizamos personas individuales, sino grandes grupos de datos en los que no se puede identificar a ningún cliente. Además, se aplican criterios estrictos para garantizar que en ningún momento se pueda inferir información de una persona concreta, ya sea física o jurídica. El objetivo es elaborar estadísticas económicas, no hacer ningún seguimiento individual. Esta distinción
es esencial y está en el centro de cómo trabajamos todos los datos. Me quedo más tranquila. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Y ahora pasemos a otro de tus trabajos más recientes, que has llevado a cabo con datos internos también y que lo hiciste en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y que, como comentamos al principio, es esta radiografía de la solidaridad en España que se publicó, si no recuerdo mal, en el informe mensual del pasado mes de diciembre. ¿Qué dicen los datos sobre cuán solidarios son los españoles, Josep? Mira, primero te explicaré cómo hicimos el estudio. Muy bien. Para este análisis utilizamos una fuente de datos inédita hasta la fecha, que eran los donativos que realizaban los clientes de CaixaBank a través de la operativa bancaria. Como decíamos antes, totalmente anonimizados. Uh-huh. Mientras que otros análisis se basan en encuesta y preguntan a los individuos por el importe donado, ahora imagínate que alguien por la calle nos pregunta ¿cuánto dinero donaste, Patricia, el año pasado? Bueno, yo tal como soy con los números, ya te digo que seguramente respondería mal y que, bueno, que no sería... Me lo puedo inventar, yo qué sé, bueno, puedo decir... Como tú, y como todos. Sí. Por esto, esta nueva base de datos registra los donativos realmente efectuados a ONGs en algún momento del año, a lo largo y ancho del país, ¿no? La muestra analizada incluye donativos realizados mediante domiciliación bancaria, transferencias, bizums y pagos con tarjeta. Esto nos permitió descubrir a qué causas donamos en España a partir de la clasificación de más de 2.000 ONGs. Caray. Y por otra parte, cuál es el perfil de donante. Muy bien, ¿y qué es lo que descubristeis, Josep? Mira, lo que vimos es que cerca del 90% de los donativos recaudados se concentraron en 4 grandes causas. Un 38% del importe recaudado va a cooperación internacional, un 25% a sanidad, un 15% a servicios sociales y un 11% a religión. Vemos también que la mayoría de las entidades receptoras de donativos en 2024 son de carácter religioso, casi un 70%. Lo que muestra su gran capilaridad en todo el país. Esto es una cuestión que puede ser ventajosa, por ejemplo, para poder responder mejor en momentos de crisis inesperadas en un sitio que uno no podía prever. Sin embargo, estas entidades de carácter religioso percibieron solo el 11% de recaudación a partir de transacciones financieras, evidentemente por otros en efectivo. En efectivo no se puede medir, claro. Exacto. Muy bien, hablas de 2024 porque es cuando es el periodo en que centrasteis el estudio, ¿no? Imagino. Exactamente. Muy bien, ¿y tenéis más datos, por ejemplo, sobre el importe medio o en qué época suelen donar más las personas? Sí, hemos observado que el importe medio por donación a una ONG es de 25 euros y al mismo tiempo una entidad recauda anualmente de un mismo donante alrededor de 230 euros, aunque pues puede donar a múltiples ONGs, ¿no? No solo dona a una ONG. Uh-huh. Hay ONGs religiosas que reciben importes medios más altos, casi 350 euros al año, seguidas por educativas y cooperación internacional, mientras que la cultura y el medio ambiente, por ejemplo, reciben de cada donante alrededor de entre 90 y 120 euros. Además, el mes de diciembre es el mes en el que se registran más donativos a una ONG. Este incremento de recaudación respecto a un mes estándar es lo que llamamos el efecto diciembre. Que es un poco el efecto de Navidades, ¿no? Hay que pensar que a lo mejor nos viene por una tradición de desear más paz y amor y... La gente hacemos un poco los deberes y vemos que los donativos también tienen desgravaciones fiscales y nos estamos poniendo al día antes de que acabe el año. Muy bien. Esto no lo hemos estudiado, Patricia. Pues sí, también podría ser ahora que lo dices, pues sí. Pero lo que sí que vemos es que en realidad el donativo promedio es un 21% más elevado en diciembre que en otros meses del año y que para cierto tipo de ONGs el efecto es más marcado como en educación o en religión. Muy bien. Las causas que apoyan el medio ambiente y la educación, por ejemplo, tienen una proporción de donantes mayor entre los colectivos jóvenes, mientras que cultura, religión o investigación hay una mayor proporción de donantes de mayor edad. Pues muy bien, está bastante repartido, ¿no?, entre tramos de edad y además tiene, según mi opinión, un cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, que los jóvenes donen más al medio ambiente porque también están más sensibilizados, con todo el tema del cambio climático, que a lo mejor otras generaciones,
y también tienen la educación más presente que a lo mejor otros que ya la tenemos más pasada. Sí, en realidad son resultados muy razonables. Y también en términos de ingresos, por ejemplo, la cultura tiene una mayor proporción de donantes con ingresos altos, mientras que las actividades sanitarias y la religión tienen una mayor proporción de donantes con ingresos bajos. ¿Algo más que quieras destacar, Josep? Mira, me gustaría destacar que hay una altísima concentración de donativos en pocas entidades. El 1% de las ONGs, alrededor de 25 entidades, acumulan más del 80% de la recaudación anual. Caramba, bueno, supongo que también por temas de conocimiento de la gente, ¿no? De confianza, a lo mejor tienen más presupuesto en campañas de comunicación. Sí, incluso efecto escala, que para llevar a cabo sus actividades sí que tiene mucho sentido tener un tamaño como entidad mucho mayor. En resumen, pocas causas, ¿no? Pocas entidades que concentran la mayor parte de la solidaridad mediante donativos en España, porque hay otras formas de ser solidarios más allá de donar dinero, que no nos olvidemos. Estamos hablando de donativos monetarios, donaciones monetarias. ¿No? Pero también uno podría donar sangre, donar dinero, o tiempo, ayudando. Ayudar, exacto. También veíamos que se observa una fuerte estacionalidad en el mes de diciembre y que también hay ciertas diferencias según la edad y los ingresos o inferir la clase socioeconómica de los donantes. Vayamos a más detalle, porque si ya sabes a grandes rasgos de cómo los grupos de donantes donan, tendrás más detalle y más información sobre qué perfil de donantes hay en España. Claro. En realidad el perfil del donante en España es muy diverso. Incluye hombres y mujeres de todas las edades y de todos los niveles de ingresos. Muy bien, o sea que somos todos solidarios en general. Sí, en general, aunque observamos que normalmente los donantes son de edad más avanzada, hay 2/3 que tienen más de 50 años y en realidad solo hay alrededor la mitad de población que tenga más de 50 años, tiene mayores ingresos y es más probable que resida en zonas urbanas. También la gente de mayor edad suele tener mayores ingresos, ¿no? Que la gente joven, o sea que... Exactamente. ¿Y también está más concentrada en las ciudades? Sí, en realidad en zonas rurales a lo mejor también es más probable ejercer la solidaridad de otras formas. O sea que también tiene sentido estos resultados. Sí, totalmente. Nos sorprendió más que la mayoría de los donantes colaboraron de forma regular. En realidad, 3 de cada 4 donantes en España donan al menos 3 veces al año. Caray. Solo hay un 4% de donantes más esporádicos. El importe medio donado es de 30 euros, casi 350 euros al año, aunque hay mucha dispersión entre donantes. Si dividiéramos a los donantes en 4 grupos, veríamos que el grupo que da menos de 10 euros al mes, mientras que el grupo que da más da más de 30 euros al mes. Estos son casi 330 euros al año. Es bastante. Además, los individuos con mayores ingresos realizan donaciones de mayor importe, cosa que también nos parece lógica. Uh-huh. Lo que no es tan evidente es que los donantes con menores ingresos son quienes hacen un mayor esfuerzo en proporción a sus ingresos. Los donantes que ganan menos de 20.000 euros aportan el 1,3% de sus ingresos a asociaciones benéficas de mediana, mientras que el esfuerzo es menor para tramos superiores de ingresos. El grupo de mayores ingresos da el 0,3% de sus ingresos en donaciones. Así que no siempre el que más tiene es el que más da. Totalmente. Otro dato interesante es que, aunque la mayor parte de donantes hace aportaciones pequeñas, un pequeño grupo de superdonantes aporta por sí solo casi la mitad de la recaudación. Son el 10% de la muestra que da mayores donativos. En su mayoría son personas mayores, de más de 50 años, muy constantes en sus aportaciones. Casi todos dan más de una vez donativo al mes y dan en promedio unos 740 euros al año, comparado con los 120 euros que da el resto de donantes que no son un superdonante. Caramba. Además, su esfuerzo económico es proporcionalmente mayor. Destinan el 2,3% de sus ingresos a causas benéficas, mientras que el resto de donantes da solo el 0,5%.
y aunque suelen tener ingresos más altos, no son necesariamente millonarios. Mira, 4 de cada 10 superdonantes ganan entre 20.000 y 40.000 euros al año, que está en los ingresos medianos de un español, de un hogar español. En definitiva, los superdonantes no solo aportan más, sino que lo que hacen es aportar con regularidad y a costa de un mayor esfuerzo. Pues ole por los superdonantes. Qué bien que hayas venido, Josep, y que nos des estas alegrías, ¿no? En medio de tantas noticias negativas que tenemos. Conservemos la fe en la humanidad. Sí, bueno, el estudio muestra que en realidad la sociedad española es una sociedad muy comprometida y que ayuda al prójimo. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Otra parte importante del estudio, que también corrobora esto último que decías, ha sido entender cómo respondemos como sociedad ante catástrofes como desastres naturales, algo que, por desgracia, por el cambio climático, lo tenemos bastante al orden del día. Y para estimarlo, para valorarlo, tomasteis como referencia las inundaciones de la Dana en Valencia. Según lo que has dicho, y también recordando todas las imágenes que vimos aquel entonces en los medios de comunicación de cómo se volcó la ciudadanía, imagino que la respuesta que se dio también es positiva, ¿no? Josep, ¿qué os dijeron los datos? Efectivamente, la primera conclusión del estudio es que los españoles reaccionaron de manera muy solidaria a la catástrofe. Las entidades benéficas recaudaron un 18% interanual más en noviembre en comparación al avance que había registrado en meses anteriores. Además, vimos que las ONGs que operan en territorio español registraron un aumento del 45% en comparación con el 7% de aumento que percibieron entre enero y octubre. Recordemos que la Dana tuvo lugar en octubre, a finales de octubre, si no me equivoco, ¿no? Por eso hablamos de noviembre como el mes de referencia para ver qué tomasteis como referencia. Exactamente. Es el mes de referencia unos días después de que ocurriera la catástrofe. ¿Y visteis algo más también con estos datos? ¿Pudiste ver qué tipo de ONG recibían o algún dato más? También observamos que este aumento se concentraba sobre todo en ONGs locales. Para comprobarlo, utilizamos técnicas estadísticas más sofisticadas. Estimamos una regresión de diferencias en diferencias del donativo promedio a nivel de distrito censal y en el que controlábamos por variedades sociodemográficas como la edad, los ingresos, etc., por la distancia del donante al epicentro de la Dana y por si se encontraba él mismo en una área con riesgo de inundación. Caray. Esto nos permitió ver que la proximidad geográfica a un desastre también influye de sobremanera a la reacción solidaria. Las personas cuya residencia se hallaba a una menor distancia de las áreas inundadas incrementaron más sus aportaciones que aquellas que residían más lejos, excluyendo las áreas muy cercanas. Mira, los residentes en áreas situadas entre 100 y 200 kilómetros de la zona cero, en su mayoría que se sitúan dentro de la Comunidad Valenciana, aportaron un 83% más a causas locales que en el mes de noviembre del año anterior y redujeron sus donativos a ONGs que operan mayoritariamente en el extranjero. Este aumento fue muy significativo, pero menor en áreas situadas a mayor distancia. Este resultado muestra cómo el altruismo o la empatía de las personas puede resultar mayor hacia comunidades cercanas, un fenómeno conocido en la literatura económica como particularismo o moral comunal. Pues aquí aprovecharé para hacer un inciso, culturillas, porque cuando leí el informe me quedé con la copla de esto de particularismo y moral comunal que no sabía lo que era. Entonces busqué en internet y os voy a decir lo que encontré muy someramente, por si os quedasteis como yo un poco inalvis con estos conceptos. En economía, el particularismo, que no individualismo, enfatiza que las actividades económicas están moldeadas por contextos locales, culturales, históricos o institucionales únicos, en contraposición a las teorías universalistas, y argumenta que cada sociedad o mercado tiene su propio desarrollo y que requiere un análisis específico en lugar de aplicar modelos generales. ¿Voy bien? Muy bien. Por otro lado, la economía moral comunal es un sistema de producción y consumo basado en la reciprocidad, la ayuda mutua y la satisfacción de necesidades colectivas por encima de la maximización del beneficio individual.
se fundamenta en normas sociales, culturales y de justicia que priorizan la subsistencia y la dignidad del grupo, a menudo en comunidades tradicionales o rurales. O sea que encaja mucho con lo que tú decías, que realmente la gente que por cercanía, que más ayudó, excepto en las áreas que decías muy cercanas, que entiendo que, porque ellas seguramente también estaban muy afectadas por la catástrofe, son las que más contribuyeron. Cuanto más cercano eres, más contribuyes. Sí, de hecho, en realidad todos somos un poco particularistas y comunales. Lo que cambia es el grado en que ayudamos al próximo que está más cercano o más lejano. Por ejemplo, en la literatura económica han visto que los votantes de izquierdas ayudan más a cualquier persona independientemente de donde esté, cerca o lejos, que los votantes de derechas, que son más conservadores y ayudan mucho más a las entidades o a los proyectos mucho más locales. Me encanta todo este tema. Pero sigamos un poco, ¿te parece bien, Josep? Porque si no... ¿O quieres añadir algo más? Sí, no. A mí me gustaría seguir profundizando con el caso de la Dana, porque aquí vimos que fueron los donantes esporádicos los que reaccionaron más a la catástrofe y aumentaron sus donativos en más del 250%. Los donantes regulares, aquellos que donan más de 3 o 4 veces al año, también incrementaron sus aportaciones, aunque en menor medida. Y todo eso aumentaron en un 27%, que es un súper aumento. Sí. La razón más probable es que, como explicábamos antes, ya están contribuyendo de manera mucho más significativa, porque en realidad del incremento de recaudación que se vio, más del 55% provenía de estos donantes regulares. Y otro resultado interesante que vimos en el estudio fue que este pico de solidaridad que ocurrió en noviembre se diluyó con rapidez, lo que sugiere que la respuesta solidaria ante una emergencia es muy intensa, pero también es breve. Olvidamos rápido, yo creo, Josep, y más con todo el bombardeo que tenemos, por desgracia, de malas noticias. Exactamente. Pero para que al menos no se nos olvide todo lo que hemos aprendido contigo, os recordamos que tenemos en nuestra web una sección de temas clave donde podéis consultar este estudio y todos los demás que hemos llevado a cabo utilizando datos internos de alta frecuencia bajo el epígrafe Economía en tiempo real. Eso en la web www.caixabankresearch.com, y que también podéis consultar, como decíamos antes, descargar, personalizar todos estos indicadores que los datos de estos indicadores que hemos construido con datos internos a través del portal público Economía en tiempo real de CaixaBank Research. Y ahora sí, pasemos al repaso de la coyuntura económica. Hemos dicho, Josep, al principio del programa que iríamos de la macro a la micro, pero al final lo hemos hecho al revés, pero no pasa nada. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Como que en el anterior episodio hablamos largo y tendido sobre cómo habían acabado y empezado el año los mercados y la economía internacional, nos centraremos, si os parece, en la economía española. Cuéntanos, Josep. La economía española creció un 2,8% en 2025, una cifra que mejora nuestra previsión inicial y supera con creces la del conjunto de la eurozona, del 1,5%. España creció en el tramo final de 2025 un 0,8% intertrimestral, por encima del 0,6% que creció en el trimestre anterior. La demanda interna fue el principal motor de la economía, con un consumo privado creciendo en 1% y la inversión un 2,2%. Estos últimos datos del PIB implican un punto de partida más elevado para 2026 y generan un efecto arrastre que nos llevará a revisar al alza nuestra previsión de crecimiento para este año, actualmente en el 2,1%. El mercado laboral cerró el año también con una notable fortaleza. Según la EPA del último trimestre, los ocupados aumentaron en 76.000 personas, lo que supone el mejor cuarto trimestre en 4 años. Además, la tasa de paro se redujo en 6 décimas hasta el 9,9%, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2008. Muy bien. Recuérdame, Josep, por favor, que aparte de la sección detrás del dato que comentaremos después, añada una nueva sección de alegrías económicas al programa. Y la sintonía será el tirititran tran tran de las alegrías de Cádiz, que me pondría a cantar, pero no queremos que vuelva a llover. Dinos, Josep, ¿cómo hemos empezado 2026? Con buenas señales del lado de la inflación, que arranca el año con una fuerte ralentización, reduciéndose en 5 décimas hasta el 2,4% en enero, la tasa más baja desde junio de 2025. Gran parte del descenso se explica por la caída de los precios de la electricidad.
este enero desaparece un efecto base. Perdóname, Patricia, ¿eh? No hace falta porque además ya sé lo que es un efecto base. Gracias. En 2025 se subió el IVA de la electricidad de 21% frente al 10% de 2024, por lo que en enero de ese año notamos un mayor aumento. Este año, el siguiente, al comparar 2 meses de enero con el mismo IVA, este efecto desaparece y empuja la inflación a la baja. La inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía y no se ve afectada por este efecto, se situó en el 2,6%. Bueno, se va acercando al 2%, ¿no? Que poco a poco, paulatinamente, sí. El Banco Central Europeo, pero aún estamos un poco altitos. Bueno, esto no es tanto alegría, pero bueno, algo así, ¿no? Sí, son datos alentadores pensar que la inflación está poco a poco llegando al 2%. Muy bien, pues como el capítulo del mes que viene lo dedicaremos a comentar el nuevo escenario económico de CaixaBank Research para 2025 y para 2026, que publicaremos en el informe mensual de marzo, lo dejamos aquí, Josep, y antes tienes que pasar por el interrogatorio personal de la sección detrás del dato, que esto ya es una obligación. Aunque bueno, es un poco trampa porque hoy te voy a preguntar sobre datos, siendo el tema principal del capítulo de hoy. Tú que llevas años trabajando con este tipo de información, ¿recuerdas algún momento en que unos datos te sorprendieran especialmente o que fueran en contra de lo que esperabas? Sí, hay 2 momentos, Patricia, que recuerdo especialmente, y ambos se produjeron durante la pandemia. En pleno confinamiento existía una preocupación muy justificada por el impacto del parón económico en los ingresos de los trabajadores. Desde casa y a distancia con otros investigadores desarrollamos el indicador de desigualdad que estuvimos comentando anteriormente. Y lo que vimos fue muy revelador. Por un lado, la desigualdad de ingresos aumentaba de forma muy intensa, como era de esperar, pero lo más sorprendente fue poder comprobar en tiempo real que las ayudas públicas estaban amortiguando 3/4 partes de este aumento de la desigualdad. Fue el primer momento que pensamos, estos datos sí que son realmente útiles. Un momento eureka de Arquímedes. Totalmente. Pero sin estar en la bañera. Esta vez teletrabajando, como todos. A lo mejor en pijama, pero... Muy bien. El segundo también llegó, pero ya más durante la reapertura. Mientras las estadísticas oficiales aún tardaban en reflejar lo que estaba pasando, nuestro monitor de consumo mostraba una recuperación mucho más rápida de lo que muchos esperaban, ¿no? Este contraste entre los datos en tiempo real y los titulares que aparecían en la prensa fue muy llamativo. Ahí vimos realmente que la economía estaba reaccionando con mucha más resiliencia de la que aparecía. Y eso te cambia un poco la forma de mirar los datos y también de mirar la realidad con la que se describen. Me ha encantado tu dato detrás del dato. Y me ha encantado aún más tenerte aquí una vez más. Muchísimas gracias, Josep. Ha sido un placer, Patricia. Pues el placer ha sido mío y también teneros a todos escuchando. Esperamos que también haya sido un placer para vosotros, que hayáis disfrutado con este capítulo. Como siempre, tenemos todos nuestros informes disponibles en nuestra página web y el mes que viene seguiremos aquí en Economía Express y hasta entonces os deseamos un feliz día, un feliz mes. Hasta pronto. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.